Vale, vamos a ajustar, que me parece que la tenéis, se ve bien. Creo que no está ajustada, ¿no? Se ve muy grande, ¿verdad? Ah, vale, vamos a poner, más pequeño. Bueno, no quiero una ventana tan grande porque si no... Vale, ya sí la tenéis que ver un poquito mejor, ¿no? ¿Sí? Sí, Hola. Sí, por favor, contestadme que no me quede yo aquí a- hablando sola. sí, no Bueno, se ve mucho mejor. se Gracias. ve mucho mejor, ¿verdad? Vale, muy Sí, bien. Pues, pues nada, buenos días, buenas tardes, en fin, lo que sea en los sitios donde estéis. Muchísimas gracias por, lo primero que quiero es daros las gracias por asistir a clase y que no me sienta sola dando, bueno, dando y enseñando, ¿no? En la clase de hoy. Así que bueno, eh, hoy vamos a hablar de los recursos, ¿de acuerdo? De un terreno en el cual, pues bueno, es muy importante para nosotros como docentes, ¿de acuerdo? Generar clases donde nuestros alumnos, pues bueno, no se aburran, ¿no? Aprendan de manera significativa y, bueno, y de alguna manera, pues, que nosotros logremos que estén conectados en clase. Entonces, bueno, ¿a quién no le ha pasado, no? Estar dando clases de aritmética, por ejemplo, o de cualquier otra materia de probabilidad, no sé si me ocurre, y de repente ves como nuestros alumnos se aburren. Pues bueno, hoy nos vamos a centrar, de alguna manera vamos a intentar eh, explorar este tema y de alguna manera repensar cuáles son esas herramientas que nosotros podemos utilizar en el aula, ¿no? Para mantener esa atención personalizada, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con el reto o esta actividad que hay que entregarla la semana que viene, el lunes de la semana que viene, y que bueno, que las claves ya sabéis que son el aula invertida con bueno, un contenido concreto en el cual hay que desarrollar una determinada actividad. Es decir, como ya os he intentado dejar claro, ver un vídeo o la metodología de aula invertida siempre tiene que ir de la mano de una buena planificación de actividades. Entonces, la clave está en planificar estas actividades, planificar y diseñar un buen vídeo, ¿de acuerdo? Y bueno, trabajar con una metodología complementaria en el aula. ¿Vale? Vamos a intentar que, bueno, que con esta actividad que nuestros alumnos, aparte de pensar en el aula con matemáticas, de alguna manera, lo lleven también fuera del aula. Bien, pues bueno, como sabéis, un breve repaso de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Em, Hemos recorrido el tema del currículum, de, de la evaluación, de lo importante que es saber evaluar los diferentes agentes que hay a la hora de evaluar nuestra asignatura o nuestras actividades, nuestro contenido. Y tanto es importante evaluar como es importante saber enseñar, ¿de acuerdo? No importa los contenidos nada más, lo que más importa ahora o en lo que nosotros intentamos centrarnos es el modo de aplicar esa enseñanza, ¿de acuerdo? Y para ello es fundamental
pues bueno, tener unos buenos recursos didácticos para impartir la asignatura, ¿de acuerdo? Una caja de herramientas, por llamarlo de alguna manera, que nos permita arreglar o formar una buena clase, ¿vale? Entonces, bueno, los recursos didácticos, para ello, en este tema, el tema 7 que supongo que le habéis dado un repaso, estos son algunos de los puntos que, bueno, que vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos a hablar qué podemos definir como recursos didácticos, cuáles serían esos principios que tenemos que tener en cuenta para elegir y utilizar estos recursos, cómo se clasifican los recursos y por qué es necesario hacerlo. Y bueno, un inventario de tecnología de la información, de recursos TIC y de recursos manipulativos, que bueno, que en matemática es importante tenerlo. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros, el centro de lo que vamos a aprender hoy es darle valor a la importancia que tienen esos recursos que nosotros utilicemos a la hora de enseñar, cómo enriquecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿de acuerdo? Mm, También se puede denominar como, o se puede formular la pregunta o el objetivo de manera que nos respondamos cuáles son, qué cosas, qué elementos hacen, provocan que nuestros alumnos piensen, conecten ideas y, bueno, y contextualicen esas matemáticas que nosotros les estamos enseñando con el contexto real donde viven. ¿Vale? El problema al que hoy nos enfrentamos, de alguna manera, sería preguntarnos em, qué nosotros podemos hacer en clase, que somos los principales, decir, los impartidores, para que nuestros alumnos no pierdan ese hilo. Es decir, mm, cuáles pueden ser esos recursos que nosotros hemos utilizado, cuáles han funcionado, cuáles no han funcionado y qué es lo que vosotros pensáis que, que no se debe hacer o que no se debe de utilizar o que se podría implementar y por qué. ¿De acuerdo? Entonces, hago, como no, una buena lluvia de ideas. ¿Cuáles son los recursos que vosotros habéis utilizado o que creéis que pueden generar un buen aporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje? No te voy a tomar bien aquí. A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién ha utilizado el recurso más allá del libro de texto? ¿Nadie? ¿Cómo puede ser? A ver si alguien me ha contestado por el chat. Vamos a ver. No me lo creo. Buenos días. Bueno, en mi Lucy, caso, yo, sí. Sí, Lucy. Buenos días, profe, para todos los compañeros. En este momento yo no estoy dando matemáticas, estoy dando física. Entonces, se dando cuenta que con los chicos cada vez que uno trabaja actividades donde ellos pueden medir, por ejemplo, si trabajan la velocidad con elementos en los cuales ellos pueden manipular, tomar tiempo, eso les genera a ellos como una satisfacción de saber que ellos pueden llegar como a resultados. Y lo mismo sucede con elementos como tal digitales, ¿no? Cada vez que ellos pueden comprobar algo que uno les dice y ven cómo va creciendo, decreciendo, cómo se mueven las gráficas, para ellos es muy
como muy emocionante, saber que pueden llegar a conclusiones por ellos mismos. Con recursos, por lo que estás contando, ¿no? Utilizas tanto recursos manipulativos como recursos en plataformas digitales, ¿no? Sí, Sí, señora. exacto. Y no sé, ya sigo contigo. ¿Alguna conclusión sobre cuáles funcionan, cuáles no, con cuáles se pierden más, con cuáles tú consigues tener esa atención, ¿no? En el aula? Profe, pues por lo general a ellos les gusta mucho la parte de las TIC, o sea, para ellos pues como están en ese medio, se mueven en ese medio, entonces saber que pueden manipular un software, que pueden llegar a una conclusión, les gusta mucho más. Mucho más que los recursos manipulativos. También porque estarán en niveles superiores, entiendo, ¿no? ¿Qué, qué, qué edades tienen tus alumnos? Pues en el colegio lo han implementado desde primero de la ESO, ya está, pero eso es como una horita a la semana. Ya como tal, así fuerte, lo dan, entonces sería en cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Sí, es decir, es una edad en la cual las herramientas TIC siempre son favoritas antes que los recursos manipulativos. Pero ojo, los recursos manipulativos también son muy útiles y depende del uso que nosotros les demos también. ¿Eh? Muy bien, gracias Lucy. Eh, Antes estaba hablando, ¿quién era? Yo, profe, Sí, pero me parece, perdona Francisco, me parece que otra chica levantó la mano. O estaba hablando antes de Lucy. era yo, profe. Ah, sí, pues ya está. Adelante, Francisco. Profe, algo que a mí me ha funcionado mucho con los chicos de sexto y séptimo, si es primero de la ESO y segundo de la ESO, es algo que yo denomino las competencias. Los organizo por filas, les doy un nombre a las filas Ujú. y pongo en el tablero diversos ejercicios que tienen una puntuación. Ejemplo, la primera etapa tiene la puntuación de 1, la segunda etapa de 2, y ahí ellos, yo creo que al interactuar y al ser una competencia, se emociona más, incluso se interesa mucho más por la clase y he tenido grandes resultados. Con las competencias, ¿no? Sí. O Sí, sea, realizar sí, competencias, o sea, la fila gana, cosas así, ¿sí me entienden? sí, 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 está bien. Es decir, es como una manera, ¿no? De que ellos se motiven, ¿no? Haciendo una actividad Total. concreta. Ujú. O- Claro, es decir, la motivación es uno de nuestros objetivos, buscándolo también o intentándolo conseguir también con estos recursos. ¿Alguien Profe, más? ok. Sí, Profe, sí, sí. incluso eh, han llegado chicos de que al comienzo del año la matemática era muy rechazada, ¿sí me entiendes? Mm, Y ya sí, esperan la clase de matemática o incluso dicen, uy, profe, qué lástima que hoy no dimos clase. Y sí. pues eso es muy bueno. Eso es eso puede ser una de las mayores satisfacciones como docentes, ¿no? Que nos digan que están deseando que se llegue a la siguiente clase. Entonces, pues bueno, es porque algo está funcionando bien. Muy bien. ¿Alguien más? Vale. Bueno, pues uno de los problemas que hay en esta enseñanza o en esta disciplina, pero también en cualquier otra, es la rutina. Entonces, hay, hay que variar, se recomienda variar de recursos, pero variar de recursos no es solamente cambiar por cambiar. Hay, hay que adaptar estos recursos a los distintos perfiles o a las distintas estrategias que utilicemos en el aula, ¿de acuerdo? Estas sesiones anteriores hemos estado hablando, pues bueno, de lo importante que es el contexto,
localizar, distinguir el contexto que nosotros tenemos en el aula. También hemos estado hablando de cómo hemos llegado a diferenciar esa diferencia que existe entre nuestro alumnado, y de alguna manera es importante que de la mano llevemos esa variación de recursos a lo largo, pues, bueno, de la enseñanza. Entonces, para para realizar esto es importante que tengamos en cuenta los recursos que se pueden utilizar en el aula. También es importante en esa planificación de actividades cómo vamos a clasificar dichos recursos, y también, pues bueno, respondiendo a la pregunta inicial, ¿por qué la necesidad de cambiar estos recursos? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el sentido que tiene? Bueno, esto ya lo hemos comentado en la diapositiva anterior, ¿no? Los recursos más típicos que utilizamos. Quizás por lo que estoy escuchando, los recursos más típicos suelen ser los que, bueno, em, las herramientas, los recursos TIC, recursos que utilizan herramientas tecnológicas, ¿no? En las que los alumnos, pues bueno, eh, de alguna manera están en relación con la tecnología que hoy día tanto a ellos les motiva a la hora de aprender. ¿Alguien más que quiera aportar algo que no se haya mencionado hasta ahora? No, los recursos se, se resumen en manipulativos y sobre todo en herramientas TIC. Y también lo que ha dicho Francisco, ¿no? Una metodología puesta en el aula en la cual, pues, bueno, los alumnos por fila sí que se motivan a la hora de perseguir algún objetivo eh, de clase. Aquí sí que os he incluido, ¿de acuerdo? Una diapositiva de recursos manipulativos. No sé si alguno ha utilizado algunos de los que ya están aquí. Ahora los veremos con más detenimiento en una página que tengo preparada. Las reglas son recursos manipulativos. Aquí también los tenéis separados por edades, ¿de acuerdo? El Lego Education y los bloques, perdona, multibase, pues bueno, se utilizan para niveles quizás más superiores. Las reglas de Cuisinert, el Pivot, no sé si lo voy a utilizar, estos recursos sí que se utilizan, pero para niveles un poquito más inferiores. Y bueno, son muy útiles a la hora de cambiar y de utilizarlo como herramienta para cualquiera de los contenidos que estemos implementando en el aula. En concreto, el Vivot, pues bueno, sí que resulta bastante motivador para que los alumnos aprendan matemáticas, pero son más pequeños. En cuanto a herramientas digitales, bueno, hoy día hay una infinidad de herramientas digitales que podemos utilizar para enseñar matemáticas. O la he resumido de varias maneras, ¿vale? Está la típica que es GeoGebra, que la utilizamos mucho. Está también Scratch. Quiero que vosotros vayáis bicheando, ¿no? Permitidme la expresión, por cada una de ellas. Pero tiene sentido que las vayamos viendo una a una. Teaching es también un gestor de recursos que es muy útil, echarle un vistazo, porque aquí vienen recogidos varios recursos y bueno, y sobre todo hay materiales, blogs, juegos, artículos, etcétera, para que vosotros podáis aplicarlo en clase y bueno, y seleccionéis aquellos que más os interesan. El Kahoot también
yo el Kahoot en matemáticas me parece quizá un recurso, quizá un poco para saber, para el principio de clase o para saber acerca de los logros que nuestros alumnos han conseguido aprender, ¿no? De esos niveles de aprendizaje en qué nivel se encuentran. Y aquí os tengo también un vídeo, ¿vale? Para que veamos cuál es la importancia que tiene bueno, los recursos tanto en matemáticas como, por ejemplo, en física. Voy a ver si podemos... A ver, son las 4:24. Si podemos verlo, vamos a ver. Un momentito. Voy a comprobar que el audio está bien. Y ahora... Vamos, ya sí creo que lo podéis ver, ¿verdad? En las asignaturas de física y matemáticas usamos una herramienta que yo creo que es muy útil, que es el blog de física. Se llama Física en Montserrat y en este blog pues lo que hacemos son unas entradas semanales que el profesor evalúa y que bueno, los 3 requisitos que tienen que cumplir es que sean entradas relacionadas con lo que estamos tratando en la asignatura en cuestión durante ese momento. Después, que la información que sacamos sea que sea de una fuente pues creíble, que no la hayamos sacado de un sitio que pueda haber algún error. Y tercero y más importante, que sea útil para nuestros compañeros, ya que lo más importante es que mediante este blog aprendemos a trabajar cooperativamente de otra manera y entonces compartimos contenidos con nuestros compañeros. Si hay alguna duda, el día antes del examen podemos ponerlo aquí. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo un compañero ha compartido un programa que le ha sido útil a la hora de trabajar las derivadas, que es el Grapher. Entonces nos añade el link donde lo podemos descargar. Más abajo encontramos un compañero que comparte la investigación que hizo sobre los números de Fibonacci. Entonces esto es como una manera de ir más allá, que no nos quedamos en la superficie de lo que son las matemáticas, sino que aprofundizamos y vemos pues las matemáticas en la vida real, como sería pues el número áureo, la secuencia de Fibonacci. Y también pues podemos añadir problemas con solución, que está muy bien para practicar. Y bueno, en definitiva, pues creo que es un método muy, muy útil y que nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos. En las asignaturas de mates y de física de primero y segundo de bachillerato, tanto del IB como del LOE, utilizamos unos cursos que ofrece el MIT, que se llaman Open Courseware y son gratuitos y los ofrecen para todos los alumnos. Entonces, a partir de estos cursos, pues encontramos información que complementa la información que nos da el colegio y es conocimiento de calidad. Entonces, por ejemplo, en la asignatura de matemáticas, entramos en su página web y podemos encontrar en nuestro Moodle los vídeos al principio de cada tema. Entonces, es un profesor que lo explica, duran aproximadamente media hora cada vídeo y a partir de estos vídeos después nosotros hacemos una reflexión, un mapa mental que lo compartimos en clase, lo apuntamos todo en un blog que tenemos todos juntos y lo comentamos en clase para poder abrir nuevas líneas de investigación diferentes de las que ya tenemos con la información que se nos da en el cole. Bien, pues el proyecto de las fotocónicas fue un proyecto que realizamos el año pasado, en primero de bachillerato, en matemáticas. Estudiamos las secciones cónicas. Bien, en primer lugar, lo que hicimos fue definir qué son las secciones cónicas. Y entonces nos dimos cuenta que es un plano que es la intersección entre un plano y un cono. Entonces, a partir de esa definición empezamos a estudiar los diferentes tipos de cónicas. Lo que nuestro profesor nos dijo que teníamos que hacer era ir nosotros mismos y sacar fotos de las diferentes secciones cónicas, de ejemplos de las diferentes secciones cónicas en nuestra vida cotidiana. Y después lo que hicimos fue estudiar ese ejemplo que habíamos encontrado de sección cónica. Por ejemplo,
primero vimos las diferentes secciones cónicas, el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola, y después de estudiarlas vimos cada ejemplo y analizamos cada una de ellas. Por ejemplo, el ejemplo de la circunferencia que encontramos fue una señal de tráfico. Entonces lo que hicimos fue analizar esa señal de tráfico. Por ejemplo, otro ejemplo que encontramos fue un pastel. Y analizamos el radio y encontramos la fórmula que da lugar a la expresión matemática que crea esa circunferencia exacta. Después, en la elipse, trabajamos el teorema de Pitágoras y estudiamos el concepto de elipse y encontramos un ejemplo en general de qué es una elipse para comprender de qué teníamos que utilizar en las fotos y encontramos la Vía Láctea y en nuestro caso encontramos una señal de una bicicleta y estudiamos la elipse de las ruedas y vimos exactamente la gráfica que nos salía. En cuanto a la parábola, estudiamos la ecuación de la parábola y vimos que un tiro parabólica podría ser una persona chutando un balón. Y ese ejemplo, después encontramos una ventana que tenía forma de parábola y utilizando el ejemplo, pues también interpretamos y plasmamos gráficamente la fotografía. Y finalmente, a nivel de la hipérbola, encontramos un ejemplo de hipérbola que es el típico de una lámpara que la luz crea una hipérbola y a través de un jarrón conseguimos crear esa hipérbola y básicamente también plasmamos a nivel gráfico la hipérbola. Bien, este proyecto nos ha ayudado mucho, fue cooperativo, cada uno de nosotros sacaba fotos a una sección cónica diferente y después lo pusimos en común y en conjunto representamos gráficamente las fotografías. Yo creo que me ha servido mucho para comprender qué son las secciones cónicas. También me ha ayudado a ver gráficamente el concepto y también yo creo que me ha servido para mejorar mis capacidades de trabajar en equipo y de ver las matemáticas en el día a día. Y deja de compartir. Bueno, ¿qué os parece? ¿Alguien por ahí? Bueno, Hola, profe, buen día. buen día. Es una excelente, la habéis visto, ¿no? Es una propuesta bastante, bueno, pues bastante conseguida, ¿no? Sobre cómo enseñar matemáticas. Fijaros que hablaban de metodología del aprendizaje cooperativo, utilizaban también un recurso TIC y bueno, y tenían un proyecto. Entonces, pues bueno, digamos que era la tormenta ideal, ¿no? Para que para que ese contenido, esa propuesta de aula, pues bueno, al final tuviera un aprendizaje duradero, profundo y significativo en los alumnos, ¿sí? ¿Quién estaba hablando? Yo estaba hablando, profe, Sí, pues sí. quería hacer como el aporte de lo del video. Ujú. Sí, pues es la manera más eficiente de enseñar cualquier contenido en matemáticas y en general cualquier ciencia, tratarlo de ubicar dentro de un contexto real y que los chicos lo logren identificar. Sin Sí. embargo, creo que pudieron haber sido un poco más claros al momento de las herramientas, cómo las utilizaron como tal, cómo modelaron las figuras trigonométricas que utilizaron. Pero en general me pareció bueno. Yo creo que seguro que eso en el instituto, si tú te vas a los comentarios del vídeo, seguramente que haya más información sobre cómo se creó. Lo que pasa es que en un vídeo tan cortito de 5 minutos, pues bueno, creo que hay información que quizás se ha pasado por encima. ¿Eh? Es lo que creo que ha ocurrido, ¿vale? Pero si tú buscas más información, ya veremos que aquí os voy a enseñar recursos todo lo que tú estás preguntando que tiene bastante
sentido seguro que está por ahí descrito, ¿vale? Entonces, ¿creéis que es necesaria la utilización de muchos recursos? Mm, ¿qué habría que tener en cuenta a la hora de implementar un determinado recurso en el aula? A ver, ¿qué es lo primero que vosotros pensáis o qué creéis que hay que tener en cuenta cuando pensamos en recursos? Venga, vamos, Jairo. Bueno, profe, la pregunta ¿es necesaria la utilización de muchos recursos? Acá en Colombia utilizamos un refrán que es el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, no necesariamente Exacto. tienen que ser muchos recursos, sino recursos que sean eficientes y que se apropien del conocimiento que nosotros queremos, pues, impartir. Yo creo que con uno o dos recursos, depende, es más que suficiente, pero que sean, digamos, que vayan directo al grano, que no hagan que el chico en vez de fomentar el conocimiento como que se enrede con tantas cosas. Hay que tener en cuenta también, como hemos mencionado antes, la diversidad de aula que tenemos, ¿de acuerdo? El contexto y la diversidad que podemos encontrar en el aula. Entonces, todos estos son aspectos que nosotros necesitamos repensar a la hora de elegir y planificar nuestras actividades. Sí, Francisco. Profe, eso es lo que iba a decir. Yo considero de que eh, teniendo en cuenta la didáctica que vamos a utilizar, la herramienta didáctica, hay que revisar, tener mucho en cuenta los estudiantes con los cuales vamos a trabajar, porque todas las estrategias didácticas no sirven en el mismo curso. Ejemplo, hay un curso que es muy motivado hacia las TIC o un curso que es muy motivado hacia las competencias, como yo le expresé, y teniendo en cuenta ese análisis que se va obteniendo al dar las clases, al dar la experiencia, pues elegimos la que estén como más de acuerdo, acorde a los diferentes estudiantes. Totalmente de acuerdo, Francisco. Una buena aportación, es decir, analizar primero el grupo que tenemos y después, pues bueno, pensar en cuál es el que tiene que utilizarse, qué recurso es más afín, ¿no? a ese curso que nosotros vamos a trabajar o con el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Quién más ha levantado por ahí la mano? Nadie, ¿no? Sí, Arnaldo. Profe, bueno, yo hasta cierto punto estoy de acuerdo con los compañeros, pero en cierto punto difiero porque es necesario la multiplicidad de estas herramientas o estos recursos, porque ya ellos mismos lo expresaron. Hoy estamos ante una diversidad tremenda de estos chicos y que nosotros a ciencia cierta no sabemos con qué nos enfrentamos en el aula. Hoy en día es más la población con dificultades que la población que no la tiene. Entonces, ese mismo DUA nos está mostrando que entre más riqueza de recursos haya, va a haber un aula más funcional. Claro, no hay que aplicarlos todos al mismo tiempo, hay que seleccionar, pero para nadie es un secreto que en el aula nosotros hoy tenemos que utilizar inclusive hasta 3 recursos, porque hay niños que son kinestésicos, hay niños que son muy visuales, hay niños que son netamente, ¿cómo lo decimos? Que ellos están es solamente en la parte auditiva. Entonces, desde ahí se hace necesario que hayan, como mínimo, diría yo, entre 2 o 3 recursos en una clase. El manipulativo, el TIT, porque hay el estudiante que le rinde más, que es, por ejemplo, el que grafica con el papel milimetrado, pero el otro capta más en lo visual. Entonces, no estaría de más siempre
planear más de un recurso en el aula, porque a veces a un niño no le llega el que planeamos y entonces ese no hizo nada ese día. Claro, para ello también no podemos olvidarnos de la disponibilidad que nosotros tengamos, tanto de la disponibilidad que tengamos en nuestro centro, como de la disponibilidad que tengan nuestros alumnos en casa, ¿no? El contexto en el que vivan. Es decir, si nosotros estamos en un centro que no, imaginaros, que no tiene buena conexión, que no tiene medios económicos, imaginaros, para pagar determinadas licencias, probablemente lo más sencillo es que tengamos que buscar otro tipo de recursos, quizá en el caso de las herramientas digitales, en los cuales nosotros no tengamos, o nuestro centro no tenga que pagar licencia, o no se requiera de conexión para el uso, no se requiera la utilización del mismo online, etcétera. Y también es importante saber del tiempo o tener en cuenta el tiempo en el que disponemos para que ese recurso se pueda utilizar. Es decir, hay muchos recursos, hay algunos recursos que son muy interesantes, pero para aprender a usarlo quizá en un contexto de aula se requiere un tiempo excesivo, o que los alumnos no tienen en casa, o que nosotros no disponemos por nuestro calendario lectivo, que ya sabéis que suele estar muy ajustado para utilizarlo. Entonces, tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Varios aspectos. También otro aspecto que habría que tener en cuenta a la hora de planificar, de elegir, de seleccionar ese recurso, si realmente a nosotros nos sirve, es decir, si cumple la función o el objetivo que nosotros queremos que nuestros alumnos consigan, ¿de acuerdo? Y para ello, la pregunta que nos podemos hacer es si ese recurso se podría reemplazar por otro, ¿no? Son preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de seleccionar y de elegir una herramienta tan importante bueno, que debemos de utilizar y de manejar en el aula, ¿sí? ¿Alguien más por ahí que nos quiera compartir o que tenga alguna experiencia sobre cómo ha seleccionado un tipo de recurso y no otro, en fin, etcétera? Creo que nadie. Bueno, ¿por qué es importante clasificar los recursos? A ver, como veis, cuando realicéis vuestro trabajo final de máster, la manera de presentar los recursos que vayáis a utilizar en vuestra propuesta de aula es que esos recursos estén clasificados. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que saber distinguirlo para que de esa manera podamos seleccionar uno u otro en función del tipo de actividad que nosotros elijamos, ¿no? O el tipo de metodología que vayamos a implementar en el aula. Entonces, bueno, ese orden a nosotros nos permite distinguir y, bueno, y además definir la función que tiene cada recurso en la propuesta de aula. Bueno, aquí hay varias maneras de clasificarlo. Lo importante es que esté hecho, ¿de acuerdo? Podemos distinguir los recursos pues mira, en medios naturales, que son aquellos que nosotros disponemos, ¿no? En nuestro entorno. Pueden ser naturales, deportivos, artísticos, cuadros, esculturas, instrumentos, objetos de uso cotidiano, cepillos de dientes, instalaciones, etc. Los recursos que nos proporciona el centro, es decir, los recursos medios escolares también, que serían,
los podemos clasificar en materiales, las pizarras, y bueno, y el tipo de espacios, ¿no? Si nos vamos a ir al laboratorio, si nos vamos a la biblioteca, si nos vamos al salón de actos, etc. Otro tipo de clasificación serían los recursos o medios simbólicos. ¿Cuáles serían los de este tipo? Pues, bueno, se pueden clasificar como los libros, las fichas, recursos tecnológicos sonoros, audiovisuales, interactivos, etc. Iván nos dice, estas herramientas sirven de apoyo para el profesor y estudiante en lo demostrativo y gráfico al momento de verificar o comprobar un ejercicio resuelto. Pues sí, por ejemplo, Iván, efectivamente. Otro tipo de recurso fundamental son los recursos o que pertenecen, clasificados en este caso como recursos que pertenecen al área de informática, ¿no? Que sería los ordenadores, las digitales, las mesas tecnológicas, etcétera. Es decir, no lo voy a mencionar todo. La grabadora de vídeo, etcétera. Estos serían los de hardware y los de software, pues bueno, ya serían las licencias, los programas informáticos, los programas de diseño, las plataformas, etcétera. Los recursos de telemática. Pues bueno, en el vídeo educativo que habéis visto ahora mismo, si os fijáis, los alumnos subían a una plataforma, pues bueno, sus trabajos. Entonces, este tipo de recursos, el de la telemática y el de las redes sociales, cada vez se utiliza más. Ojo, para utilizar este tipo de recursos, pues ya sabéis que no se puede hacer, en fin, que se necesitan permisos de imagen, permisos de licencia y determinados permisos que el colegio debe de dar. ¿De acuerdo? Hay que firmar bastantes derechos por parte del alumno para que se puedan utilizar. Sin embargo, bueno, sí que es un tipo de recurso, por llamarlo de alguna manera, que a los alumnos pues, les motiva bastante. Los trabajos que hacen, pues presentarlo en algún blog educativo, no sé, participar en algún tipo de caza del tesoro, etcétera, concursos o cursos virtuales, ¿vale? Esta herramienta, a ver si me 46. No sé si la conocéis, que vamos a compartirla ahora. ¿La podéis ver bien? Vale. Bien. Esta herramienta, este recurso, os lo dejo porque en el informe PISA en 2021, bueno, hubo una pregunta en la cual la relación entre competencia matemática y el pensamiento computacional, pues bueno, una de las pruebas fue esa pregunta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cada vez más es importante que los alumnos sepan o conozcan, aprendan a programar, conozcan la robótica. Y aquí, en esta herramienta, pues fijaros, tenéis una gran variedad, ¿no? de formación, de experiencia, de investigación, en el cual se relaciona la matemática con la programación, o el uso del área de robótica. Y bueno, aunque este artículo es de 2021, todavía no se había llevado a cabo, sí que os lo dejo para que veáis, aunque no me cabe duda que ya lo sepáis, que hay muchísimas herramientas
que ya relacionan para enseñar matemáticas, cualquier disciplina, cualquier contenido de matemáticas que van a relacionar ese contenido con la manera en la que se acaba programando y aprendiendo robótica. ¿De acuerdo? Profe, Quiero que le eche un... ¿Sí? eso está allí en la presentación. Sí, ¿de acuerdo? Ah, bueno. ¿Vale? Esto lo he dejado el enlace, pero es que, el enlace lo tenéis en la presentación, ¿vale? Que la voy a subir hoy. Y bueno, fijaros, vamos a ver si me carga aquí. Aunque hay algunos de estos, algunas de las páginas que no estén actualizadas, sí que tenéis una infinidad de recursos para que veáis, ¿de acuerdo? Proyectos, etcétera. Y va en general sobre cómo programar, cómo de importante es la programación, es que nuestros alumnos sepan de robótica, ¿de acuerdo? Ferias, concursos, etcétera, ¿vale? Y de la misma manera os he dejado en la presentación, a ver, ahí otra vez. Este recurso también, que es un vídeo que no vamos a ver porque dura 12 minutos, sobre bueno, en este caso es un ejercicio de las fracciones con recursos manipulativos, que sería una pizza, es decir, una tontería de vídeo, pero creo que es muy ilustrativo y entonces, pues bueno, os lo dejo por aquí. Vale, vamos a volver a la presentación, a ver si mi ordenador está fatal. Vale. Entonces, eso tenéis este link, ¿vale? Y este vídeo a otro link sobre cómo hacer robótica. Es un vídeo muy interesante también y está en relación a las matemáticas y la competencia o sea, y de cómo aprender a programar. También os he clasificado los recursos. Bueno, es interesante que le echéis un vistazo. En este caso, por Aula Planeta, tenéis contenidos diferentes y con varios recursos TIC que se pueden utilizar en función del contenido básico que estéis implementando, del bloque de contenido que estéis implementando en el aula. ¿Vale? Desmos, creo que más de una seguro que lo ha utilizado. Por supuesto, GeoGebra, que no falla. Es un poquito más rico, ¿no? en herramientas TIC que la otra presentación, ¿vale? Pero bueno, echarle un vistazo a juegos interactivos también, que en este caso, pues sí que los alumnos, yo he probado algunos, el proyecto Caos, y sí que motiva muchísimo a los alumnos, ¿vale? El FET, el famoso FET colorado, no sé si alguno o alguna. Mirad, aquí sí que no me...
Claro. Estáis viendo el... Aquí, ¿no? Estáis viendo el FED, ¿no? Colorado. Bueno, pues si os fijáis, ¿alguien lo conoce? ¿Sí? ¿No? No, profe, yo no lo conozco. No. Pues echarle un vistazo. Sí, sí, profe, ese sí bueno, en pandemia fue un recurso que se utilizó mucho en los laboratorios de física para poder de pronto acercar a la experiencia Sí. a los estudiantes. Ese sí lo Y, trabajamos en pandemia. ¿Y qué tal fue tu experiencia? Bueno, por un poco, pues tocaba primero uno cuando conocerlo, experimentarlo, sacar de pronto la guía de laboratorio, diseñarla, luego explicar el simulador a los estudiantes, porque bueno, trabajo en un colegio femenino a las estudiantes, y, y bueno, después que ellos pues hicieran un video de la experiencia, que la practicaran en casa, se guiaran del simulador y experimentaran en casa con los objetos que de pronto podían tener a su alrededor. Porque de pronto el simulador sí lo hace, pero los resultados son muy estándar, ¿sí? Entonces todas iban a tener el mismo resultado. Entonces la idea era que de pronto experimentaran desde casa y de pronto sí, fue satisfactorio esa parte de acercarla a la experiencia desde el mismo simulador. Es cierto. Es decir, lo que ha comentado el compañero, que tu nombre es Joan. Joan. Es cierto, en el caso de usar este simulador, siempre tenemos que tener en cuenta que hay una parte en la cual nosotros tenemos que saber utilizar algunos de los recursos que implementemos, tanto nosotros como los alumnos. Entonces, esa parte hay que tenerla clara, es decir, si planificamos una situación de aprendizaje en la cual los alumnos vayan imaginaros, a realizar una actividad utilizando el simulador FED, es importante que ellos sepan ya manejarla, si no el tiempo se va. Va a depender en fin, de que lo puedan realizar en casa, de que dispongamos de más de una sesión para un contenido, pero es importante contar siempre con ese tiempo. Bueno, volviendo a lo mismo, fijaros, este simulador se utiliza también muchísimo en física y en química, ¿de acuerdo? Tanto en matemáticas como en física y en química, porque, bueno, están muy relacionadas y las simulaciones que se pueden realizar, pues bueno, eh, son bastante útiles a la hora de, de enseñar cualquier contenido. Fijaros, aquí lo tenéis por grado, por bachillerato, incluso hay en la universidad. Y nada, no sé, si alguno o alguna bicha un poco, verás que no es muy difícil, pero hay un poco que dominarlo. A ver si carga. Pues, no sé, no, no carga. Vale, vamos a compartir otra cosa. Veis, aquí son los recursos que tenéis, si son temas derivados, los ejemplos de objetivos de aprendizaje, están bastante bien explicadas, sobre todo para nosotros como profesores, como para que los alumnos, bueno, eh, en casa puedan utilizarla, ¿de acuerdo? Está bien explicada y demás. Mira, no voy a...
se carga y nada. Ves que va por laboratorio, por derivada, en fin. Mira, es que no sé. ¿Veis? El funcionamiento es relativamente sencillo, ¿vale? Pues no me funciona a mí. La página, entonces no voy a perder tiempo. Pero bueno, echarle un vistazo, os dejo también el link para que, en fin, para que, para que lo veáis. Y sí que quiero bueno, un resumen de la idea de por qué es importante clasificar y seleccionar vuestros recursos a la hora de planificar vuestras actividades. Lo que hemos estado hablando. Sean esa clasificación, esa selección y clasificación se debe de hacer en función de las necesidades educativas que tengáis en el aula. Bueno, deben integrarse en las actividades y deben de estar relacionadas con esos objetivos de aprendizaje, con los contenidos, con la metodología y con la evaluación, ¿vale? Deben desarrollar las competencias que hemos hablado en clases anteriores, en el alumnado, permitir al alumnado acceder a información a través de múltiples y distintos canales, era lo que hablábamos de quizá no emplear muchísimos recursos a la vez, pero para tener en cuenta esa diversidad que podemos encontrar en el aula, pues lo ideal es canalizar la información a través de varias vías. Entonces, pues bueno, de alguna manera eso va a permitir desarrollar ese aprendizaje de una manera más personalizada y además más duradera, ¿no? En el tiempo. Hay que tener en cuenta la diversidad, por supuesto, las necesidades socioculturales y educativas especiales, tienen que ir más allá del aula y los recursos, es decir, no son motivadores por sí solos. Esto es importante. La utilización de los recursos debe de ir siempre acompañada de la utilización y de la selección de una metodología. Es decir, si vamos a utilizar un recurso TIC, tenemos que ver en qué contexto, en qué situación lo vamos a emplear, dentro de qué actividad, cómo se va a desarrollar esa actividad, qué van a perseguir los alumnos con la utilización de esa TIC, entonces, o de ese recurso, ¿de acuerdo? También deben de acercar el alumnado a la realidad, darle sentido a lo aprendido y el alumnado debe aprender a seleccionar los recursos de calidad, es decir, nosotros debemos de enseñarle a ellos a seleccionar cuáles funcionan o cuáles son de calidad y cuáles no. Eso, bueno, esta es una idea básica, pero esto es un aspecto que nosotros debemos de intentar conseguir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, seleccionar los medios y recursos que no vayan en contra de los valores, ¿de acuerdo?
Aquí os dejo también un Wakelet para que le echéis un vistazo, pero en estos minutos vamos a seguir con la actividad del otro día. Vamos a ver. Os voy a dar un paseo rápido por el... ¿Vale? Esto también os lo dejo aquí, ¿no? ¿Lo podéis ver bien? Sí, imagino que sí. Aquí os dejo una selección de recursos para que a la hora de este vídeo lo hace mi compañera la doctora Constanza Ruiz. Os aconsejo que lo veáis, es muy, muy útil. Y bueno, materiales y recursos para que le echéis un ojo y sepáis elegir, clasificar en consonancia con vuestra propuesta de aula, ¿vale? Más las páginas que tenéis en la presentación. Hoy día hay una infinidad. Casi todos están centrados en los recursos TIC, pero bueno, hay algunos bloques de contenido que hoy con recursos manipulativos las actividades se planifican bastante bien, ¿vale? Scratch era el vídeo que estaba buscando. También aquí tenéis un Genially, ¿de acuerdo? De profesores para que comparten y van utilizando, ¿sí? Entonces, bueno, espero que os sirva y que sea útil para vosotros. Y ahora, si queréis, siguiendo con la actividad del otro día, ¿vale? Vamos a acabarla y en este caso, pues bueno, la actividad sería escoger un recurso y pensar con qué contenido matemático se podría trabajar y cuál sería el objetivo didáctico que se propondría. Entonces, os voy a compartir aquí. Os voy a compartir el enlace, ¿vale? Para que aquí, ya que estamos hablando de recursos, pues bueno, elijamos los recursos. Os lo voy a pegar por el chat, ¿de acuerdo? Bien. Aquí está. Y voy a compartir. ¿Vale? Aquí. Vale. Entonces, hablando de recursos, acordaros que habíamos hablado de la inteligencia múltiple, ¿de acuerdo? Que nuestro saber básico eran las figuras geométricas, que bueno, habíamos planteado primero de la ESO, después una duración de 3 sesiones, de 50 minutos por sección, por sesión sería aquí. Y que íbamos a trabajar si no recuerdo mal, tres inteligencias múltiples de las 7 que había, ¿de acuerdo? La lógico-matemática, vamos a realizar un taller donde se hallaran las propiedades de la figura geométrica, la visual espacial, en el patio, ¿no? De la escuela, identificar figuras geométricas, modelarlas con
con GeoGebra o con el Tangram, ¿no? Que dijo una compañera. ¿Cómo sería la lingüística? Pues al final podría hacerse con un debate donde se justificaran, pues bueno, las opiniones o las elecciones, las opiniones que se habían realizado, los argumentos, ¿no?, que se tenían. Y también realizando una cartelera donde se encontrarán figuras geométricas que sería la utilizada para sustentar la clase. La inteligencia naturalista en un zoológico, identificando las figuras geométricas, que se presentaban en los animales, por ejemplo, y o diseñando un huerto escolar utilizando figuras geométricas. ¿Qué metodologías son las ideales para trabajar este tema? Pues el aprendizaje cooperativo o colaborativo, ¿de acuerdo? Diseñando esas actividades de aula en equipo, en grupo. Si es cooperativo, acordaros siempre de que hay que poner roles. Si es colaborativo, no hay que poner roles. Y se recomienda que sean para grupos de educación superior, ¿vale? Veo que estáis escribiendo. También la metodología de ABP Problema o ABP Proyectos. ¿Por qué? Pues porque en ese caso estamos utilizando metodologías activas, las cuales al trabajarse en equipo van a tener una serie de fases en las que no van a tener, nosotros vamos a tener que guiarlos, pero ellos van a tener que intercambiar opiniones, van a tener que realizar hipótesis, van a tener que discutir, van a tener que investigar, van a tener que sintetizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las fases del ABP Problema o del ABP Proyecto pues, bueno, suelen ser ideales. Fijaros que como hemos diseñado una situación de aprendizaje con 3 sesiones, pues bueno, lo ideal es que nos centremos en un contenido que no sea muy, muy extenso. Acordaros que el ABP Problema nunca, o el ABP, bueno, y mucho menos el ABP Proyecto, nunca se va a realizar en una sola sesión, ¿vale? Implica una serie de fases que nosotros al menos vamos a necesitar por lo menos 2-3 horas, ¿de acuerdo? Para que todo esté bien implementado en el aula. Evaluación. Al tratarse de una metodología activa y de inteligencia múltiple, pues bueno, acordaros siempre, la heteroevaluación la va a realizar el docente. Nosotros como profesores tenemos que evaluar unos determinados criterios de aprendizaje que vamos a tener en cuenta para obtener una calificación. Coevaluación, ¿por qué? Pues porque los alumnos van a desarrollar un determinado producto al final que va a ser en grupo, en equipo, sea un proyecto final, sea la resolución de un problema en forma no sé, de informe, de análisis, de póster, de lo que sea, pero va a tener que ser en grupo. Entonces, entre ellos es aconsejable que se evalúen. Y autoevaluación, porque acordaros de que es importante ese proceso de autorreflexión que el alumno realiza durante ese proceso de enseñanza, ¿vale? En esa situación de aula. Al final es importante hacer reflexionar a nuestro alumnado sobre qué es lo que ha aprendido, si se ha quedado corto, si ha llegado más lejos, etcétera, ¿vale? Estos son los agentes de la evaluación y también están las herramientas de evaluación, ¿vale? Las herramientas de evaluación no son iguales que los criterios de evaluación. La herramienta de evaluación es lo que nosotros vamos a utilizar, los instrumentos de evaluación, lo que vamos a utilizar para obtener la información que queremos conseguir de nuestros criterios de evaluación. Entonces,
tenemos rúbricas, listas de cotejo, exámenes, diario, portfolio, etcétera. La participación, esto hay que, esto hay que modificarlo. La participación sería un criterio de evaluación, pero la participación se tiene que cuantificar de alguna manera. Entonces hay que diseñar un instrumento, ¿de acuerdo?, que cuantifique esa participación, ¿vale? ¿Sí? Entonces la participación baja en la rúbrica, por decirlo así. Exacto. La rúbrica puede tener un criterio de evaluación que sea la participación, ¿vale? Profe, una pregunta, profe. Sí, En la parte de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, en el sí, examen, que nosotros la pongamos, sí. ¿tenemos que definir algo más o simplemente con que nosotros coloquemos esos conceptos ya está listo? Hombre, va a depender de, si tú me lo preguntas a mí como profe, pues yo cuanto más completo, mucho mejor. Va a depender del espacio que tú tengas. Ok, De acuerdo, es decir, heteroevaluación. Para mí lo importante es que vosotros sepáis que en la metodología que estamos viendo, en este tipo de metodología activa, la heteroevaluación, pero la coevaluación y la autoevaluación son importantes también, ¿vale? Entonces, se tienen que tener en cuenta. Y luego, a la hora de redactar vuestra evaluación, por ejemplo, en heteroevaluación, ¿qué criterios vais a tener en cuenta y con qué instrumento? La coevaluación, pues quizás, no sé, con una lista de cotejo puedes realizarse una coevaluación. La autoevaluación, pues con un cuestionario, no sé, hay muchísimas, sí, hay muchas maneras, ¿vale? ¿Sí? Entonces, recursos. ¿Qué recursos para la propuesta de aula que hemos diseñado? A ver, cartelera, lápiz, regla, ordenadores, un proyector. No recuerdo las actividades, a ver, que habíamos planteado. Identificar, en fin, hablar para identificar, hay que medir efectivamente un metro, también dispositivos electrónicos, efectivamente, Yo, ordenadores, ¿sí? yo diría que cámara, de pronto para que hagan un registro Cámara, exacto. fotográficos. ¿Cómo aquí, cómo habría que plantearlo aquí? Pues en este caso habría que clasificar estos recursos, ¿vale? Está bien que pongáis qué recursos se van a utilizar, pero bueno, la clasificación sería sencilla, ¿no? Por ejemplo, recursos, recursos naturales. Pues sería el patio del colegio, quizá. ¿No? Por ejemplo. A ver, ¿quién más se anima? Creo que no a ver. El zoológico, ¿no? Profe, yo pregunto, ¿esos recursos naturales como espacio físico o O como como, espacio de entorno vivo? bueno, ahí, es decir, aquí no os compliquéis tampoco. Una de las dos, es decir, el que esté incluido en una u otra, en realidad no muestra una diferencia. Aquí sería más espacio, ¿de acuerdo? Más que recurso. También podrías ponerlo como medio, ¿vale? Lo importante es que estos espacios, pues bueno, estén diferenciados de lo que sería un recurso TIC, como por ejemplo GeoGebra, ¿vale? O como un recurso
tecnológico, como por ejemplo serían los dispositivos, los ordenadores que se necesitarían, ¿vale? Porque a la hora de representar esa figura y utilizando GeoGebra, perdona, nuestro alumno va a necesitar un centro el cual disponga de ordenadores, ¿vale? Exacto. ¿Qué más recursos tendríamos? A ver, tenemos más recursos, ¿no? Sí. GeoGebra y Tangram también, ¿vale? También a la hora de realizar una cartelera, pues bueno, se necesitarían quizá, no sé, cartulina o pósters, ¿no? Que serían ya recursos. No sé, revistas donde estén Revista, figuras. exacto. Ese tipo de recurso podría ser recursos materiales, ¿de acuerdo? Si son revistas, pues bueno, recursos simbólicos, en fin. Es decir, no os aprendáis de memoria o no os preocupéis, en fin, por utilizar recursos o medio real, donde pongo un zoológico, si en un recurso o medio real. Lo importante es clasificarlo sabiendo que un zoológico o que el patio de un colegio no puede estar eh, clasificado junto con un programa o con una herramienta TIC como GeoGebra, como Tangram, ¿de acuerdo? Y que, en fin, y que recursos como los ordenadores, las pizarras digitales y demás, pues también serían un apartado que se tendría que diferenciar, ¿no? De lo que son los libros, las libretas, los lápices, etcétera, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué tal ahora, profe? ¿Sí? Bien. Bien, entonces, en este punto, pues bueno, ya lo dejamos. Y sí que para la siguiente semana nos vamos a dejar los últimos minutos para resolver, bueno, vamos a seguir dándole relieve a lo de los recursos y bueno, y si vosotros os preparáis la pregunta, la podemos comentar en clase. La pregunta de la actividad final de la clase de hoy, ¿de acuerdo? Que es escoger un recurso y bueno, y de alguna manera pensar con qué contenido matemático pues bueno, podríais trabajarlo. Ojo, no tendría que ser un recurso TIC, podéis utilizar, darle vueltas a vuestra imaginación a ver cómo podríais hacerlo, ¿vale? Y bueno, os voy a dejar, os dejo la presentación, la actividad, que ya la hemos completado, aunque yo la voy a completar un poco más, ¿vale? Y nada, nos vemos si mal no me equivoco, el martes, ¿de acuerdo? Vale. Sí, pues nada, muchísimas gracias por venir a clase y nada, nos vemos el martes que viene, creo que. Vale, hasta luego. Profe, muchas gracias y feliz fin de semana. Igualmente, que paséis muy, muy buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.